Nosotros la semana pasada estuvimos viendo una parte teórica, la primera parte de esta materia, antes del primer examen, finales del primer cuatrimestre, no se preocupen, falta todavía para que les diga bien la fecha, pero sepan que va a ser finalizando el cuatrimestre. Ustedes van a tener una parte teórica y una parte práctica. Bueno, me dice Nicolás que lo dejó verlo ahora, me llama la atención. No se preocupen, después lo arreglo, trato de arreglarlo, ¿sí? Bueno, ustedes van a tener una parte teórica y una parte práctica en el examen. La parte teórica va a constar de un 30% del examen y la parte práctica un 70%. Quiere decir que lo que estuvimos viendo la semana pasada y lo que vamos a ver hoy va a corresponder del 30% de su primer examen. Entonces, si bien puede llegar a parecer aburrido esta parte o poco interesante, va a corresponder el 30% de la nota del primer parcial, así que habría que prestar atención. En principio, cuando se pueda correctamente volver a ver el video, bueno, de todas maneras son contenidos sobre el video, así que no tendría que tener tanto problema. Ver el video y responder en la guía de preguntas que les pasé. No sé si lo pudieron hacer y si lo hicieron, si no pudieron hacer, si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta sobre las respuestas. Profe, Sí. entonces, a partir del trabajo anterior y esta clase va a ser lo que se va a tomar en cuenta para el 30%, o a partir de esta clase sería. No, la semana pasada y esta semana. Con estas dos clases tenemos el 30% del examen. Por eso les preguntaba, la semana pasada les dejé unas preguntas. Las preguntas son orientadoras, básicamente, no son preguntas, no tenían que entregarlos a tarea. Hoy no van a tener ningún tipo de tarea, solamente les voy a explicar, que les voy a ir comentando lo que les voy a ir mostrando. Algunas cosas las podremos debatir, ¿no? Pero la idea es mostrar esta parte teórica en estas 2 primeras semanas, para después sí, el resto de las clases, parte práctica. En esa parte práctica yo les voy a explicar algunos temas, pero después va a depender mucho de que ustedes, por su cuenta, se pongan a resolver los ejercicios. Entonces, vamos a hacer así, yo les voy a dar la parte teórica, les voy a explicar cómo se hacen las cosas, y ustedes, como estamos teniendo clases virtuales, por su cuenta se van a tener que poner a resolver los ejercicios. Y cuando nos volvamos a encontrar, ahí sí, yo les voy a preguntar como ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta? Seguramente van a tener dudas y preguntas. Entonces me irán mostrando o iremos trabajando sobre lo que ustedes fueron haciendo. O sea que, por eso les pregunto si alguien trató de contestar esas preguntas, si tuvieron alguna duda, consulta, lo podemos ver ahora. Profe, yo me apoyé en el apunte que dejaste adicional y encontré todo. No quise ir a googlear porque ahí es, que vos lo habías dicho, es donde empecé a encontrar las diferencias de fechas y como informaciones que te empezaban a contradecir. Me guié con lo que vos pasaste y estaba todo para responder. Bueno, Ahí está fantástico. diciendo lo mismo otro compañero. Sí, y esa era la idea, que no busquen por otro lado, ¿por qué? No es porque esté mal en otro lado, y no es que esté bien. Sino porque hay depende del autor que nosotros utilicemos, puede haber diferencias en las fechas sobre todo las distintas generaciones de computadoras que hay. Así que, para no complicarnos, básense en lo que les pasé y cerramos con eso. O sea, no estaría mal que ustedes después tengan la capacidad de analizar. Bueno, fantástico. Si encontraron todo y no tuvieron problemas, listo, seguimos, le damos para adelante. Profe, yo por ahí lo único que saqué de otro lugar fue lo de la arquitectura de Newman, que saqué un poquito de lo que ya había hecho con José, porque era básicamente la misma pregunta, entonces copié del otro trabajo y lo puse. Ah, Pero era también, porque ya lo bien, había hecho en bien. el otro trabajo y cuando tuve que hacer el esquema también copié más o menos el mismo Bueno, esquema. Y bien. el cuadro del final, que no se me ocurría muy bien cómo hacer el cuadro comparativo, saqué la idea de internet, pero fue lo único que por ahí saqué de afuera. No hay ningún problema. Pero no Sí, es que saqué información, o sea, saqué como una idea para hacer el cuadro porque no se me ocurría cómo hacerlo. no te hagas Yo si problema. tenía una consulta, bueno, yo igual tuve que sacar un poco de información de Google, a ver, estoy buscando acá en qué punto fue que por ahí no terminaba de encontrar lo que buscaba en el apunte, creo que fue ¿dónde está? Estoy buscando la pregunta esta, la estoy viendo en este momento. Dame un segundito más. Sí, no está mal que busquen en Google. Ustedes Acá ya está, ponele, cuando yo porque me había conectado después a la clase decía, ¿qué significa que algo se encuentre obsoleto? Y ejemplo de lo citado en el PowerPoint. Y bueno, me digo como que ahí
busqué un poco, bueno, el significado exacto de obsoleto en internet y medio como que leí un poco el apunte, no sé si estaba justo eso en todo el apunte y medio como lo tomé como una referencia nomás. No sé si está bien. Sí, está bien. O sea, ustedes están empezando a estudiar una carrera y el estudiar una carrera también significa tener ciertas habilidades, como la de buscar y buscar en fuentes confiables. Entonces, va a formar parte de su aprendizaje, saber dónde tienen que buscar y dónde no. Les quédense tranquilo. Que se equivoquen ahora no pasa nada. Es el momento para equivocarse, no más adelante, pero está bien. Va a formar parte de su aprendizaje poder buscar en distintos lugares y poder tener referencias al respecto. Pero bien, acuérdense que yo les mostré también la semana pasada el ChatGPT, no sé si lo han estado utilizando para algo en su vida cotidiana. Sí, sí, el ChatGPT cuenta como fuente confiable, sí. Así que bueno, pueden buscar ahí. Bueno, pásense los links de WhatsApp. Bien. Vamos a arrancar entonces hoy con la clase propia que nos toca. Hoy vamos a ver conceptos básicos de la informática. Muchos seguramente los van a conocer, pero como los presento yo en esta presentación, hoy no hay actividad para hacer alguna, así que créanme, estas dos clases son tranquilas. Las estoy preparando para más adelante. No piensen que va a ser siempre así la materia. Bien. Deme 2 segundos que ya arranca. ¿Cómo definimos nosotros una computadora? Vamos a definir computadora como máquina electrónica que procesa información siguiendo las instrucciones de un programa registrado. En realidad, una computadora va a procesar algo que se conoce como datos, los procesa y los devuelve como información. Acuérdense, primera pregunta del examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo un dato que una información? Che, tengo un dato, che, tengo una información. ¿Es lo mismo? ¿Qué piensan No, creo que ustedes? un dato es más desarrollado. A ver, tengo que escucharlos, no leerlos, pues no puedo leer cuando estoy compartiendo. ¿Qué diferencia hay? Tengo que dejar de compartir, sí. Entre datos e información. Primera cuestión importante que todo informático tiene que saber. Sí, me dicen que no es lo mismo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre datos e información? No se pongan a buscar en ChatGPT. ¿Qué Y diferencia hay? un dato es lo que arrojo para obtener la información. ¿Es lo que arrojo? ¿Perdón? Para obtener la información. Yo le doy un dato para obtener la información. ¿Y no me puede dar información para obtener un dato? Sí, también, podría ser. Sí. Entonces lo mismo. Un dato vendría a ser el nombre y la información vendría a ser detallado qué es esa cosa. Ahí está. Bien. Bien, no sé quién fue el que lo dijo. Yo, Alan. Alan, Sí, así figura es. como Andrea Ferrari. Eso La iba a concha de decir. eso. Me sonaba medio raro, yo escuchaba tu voz y veía una Andrea Ferrari y dije, bueno, no vamos a Está jugar nadie. complicado. Pero bueno, trata de cambiar tu nombre, por favor, porque si no vas a aparecer como Andrea Ferrari. Bien, entonces, no es lo mismo datos que información. Nosotros adquirimos datos a través de observaciones o a través de registros, a través de sensores básicamente. Nosotros introducimos datos, existe lo que se llama proceso, hay una central de que procesa, en nuestro caso, nosotras personas, nuestro procesador es nuestro cerebro, y se devuelve una información. Se incorpora un dato y se devuelve una información. Por ejemplo, si yo digo A, B, C, 1, 2, 3, ¿qué es eso? A, B, C. Un dato. Dato, pero ¿qué dato? ¿Dato de qué? Y no sé, puede ser una contraseña, Puede ser si también una patente Sí, del auto, es una patente del alguna auto. especie de código, sí. Puede ser un código. ¿Una dirección?
Numérico. Puede ser un montón de cosas, pero el dato frío, A, B, C, 1, 2, 3, no es nada. Sí, pero habría que ver, es un dato alfanumérico, pero ¿de qué? Insisto, si lo ven en un auto, se dan cuenta que es una patente, puede llegar a ser. Si lo ven en la puerta de una casa, debe ser una dirección. Bueno, entonces, el dato por sí solo no me dice nada. Tiene que haber algo que lo procese para poder obtener esa información. Yo le digo, por ejemplo, no sé, Leo, que estoy leyendo ahí el nombre Leo, no sé qué es un dato, persona. Ahora, yo para pedir información tengo que saber algo más de Leo, por ejemplo, su apellido. Si no sé el apellido de Leo, para mí va a estar ausente hoy. Una de las personas que está acá conectada a esta, por ejemplo, Diego. Diego es otro de los que está acá, del cual no tengo idea cuál puede llegar a ser su apellido y lo voy a tener como ausente. Boing. Celina lo mismo. Ahí está, Diego Mármol. ¿Qué tal, Diego Mármol? Nos conocemos, ¿no? De hace mucho. Bien, sigo compartiendo pantalla. Entonces, una computadora es esto, que les definí acá, una máquina, sirve para comunicarse con el exterior y cuando nos queremos comunicar con el exterior, tenemos que disponer de medios, eso I/O es entrada-salida, in-out, está en inglés, pero básicamente son para poder comunicarnos, para poder dar, recibir y dar, o sea, recibir datos y ver información, necesitamos esos medios de entrada y salida. Nosotros vamos a pensar, y ustedes van a poder imaginarse, a una computadora básicamente como si fuese una persona. No dista de hay muchas teorías que así lo avalan y otras que no lo avalan. Una computadora es muy parecida a una persona y después vamos a tratar de justificar por qué. Obviamente que una computadora depende de su propósito, porque nosotros computadora podemos encontrar un montón, desde la que yo tengo en la muñeca hasta la por la que yo estoy comunicándome con ustedes, desde, no sé, desde un lavarropa, como estuvimos viendo la semana pasada. Pero para saber qué tipo de computadoras hay, y hacemos una clasificación, necesitamos encontrar dos formas de clasificarla, a través de cuál es su propósito. Existe un propósito general, uno específico y uno específico. Propósito general, cuando son computadoras que realizan diferentes actividades, como la mayoría de las que tenemos. Y cuando tienen un propósito específico, como por ejemplo un microondas, un lavarropas, cuando cumple una función determinada, como un cajero automático, por ejemplo, que lo vamos a pensar como una computadora. Y otra de las clasificaciones que haremos de las computadoras es a través de su capacidad de proceso. Tenemos micro, mini computadoras, macro computadoras, supercomputadoras. Por ejemplo, una supercomputadora la podemos pensar como si fuese un servidor, que ya más adelante van a darse cuenta de lo que es un servidor, que da la posibilidad de administrar muchas computadoras, incluso, por ejemplo, el servidor que tiene Zoom, que nos permite a todos nosotros ahora estar comunicándonos. Más adelante van a ver bien qué es eso. Hay dos partes, que esto lo deben haber visto en la escuela, la parte de las diferentes partes de la computadora. Tenemos la parte física, que se llama hardware, la parte de software, que es lo que ustedes van a saber hacer. Básicamente, cuando ustedes, imagínense hardware y software, acuérdense que yo dije que pensábamos a una computadora como una persona. Bueno, el hardware, pensémoslo como el cuerpo y el software como el alma de la persona, o la mente, si quieren. Básicamente las dos partes están íntimamente relacionadas y una no puede funcionar sin la otra. Si no tenemos una cosa, la otra no serviría para absolutamente nada. De hecho, es muy interesante pensar en el hardware y el software, lo podemos pensar como leer y escribir. ¿Una persona puede leer y no saber escribir? Pensemos, a ver. Yo tiro esas preguntas para hacerlos. Y no, No. no, ¿Y una persona puede escribir sin saber leer? no, No. tampoco. Menos que tenga una enfermedad, ¿Es cómo, Santiago? a Sí. menos que tenga alguna enfermedad, No, bueno, la persona que puede mover las manos. puede. Sí, Sí, no. Nada raro. Son como dos procesos que están sumamente ligados, me parece, ¿no? Por ¿Cómo eso siempre se aprendimos? habla de la lectoescritura cuando hablamos de Nosotros nenes. cómo Nunca va. aprendimos a leer y después a escribir o escribir y después a leer. ¿Cómo hicimos? ¿Se acuerdan? No, todo junto. Me parece que eran Creo simultáneos, que, ¿no? creo que es un poco y un poco, porque en general
si no me equivoco, cuando van al jardín de infantes, no sé cómo será ahora en los procesos educativos, pero primero te enseñaban qué era cada letra, y creo que recién en la primaria te empezabas a escribir, o ahí en la última parte del año, depende de lo que sería el jardín de infantes, le enseñaban a escribir. Pero primero que nada les tenían que enseñar a reconocer las letras y cómo suenan. Sí, pero se habla de proceso de lectoescritura, ¿viste? Como que no lo separan. Como que es un no se único separa, proceso. Claro. pero Primero va, creo, primero creo que aprendes a escribir y después a leer. Sí, no los separan, pero son dos procesos distintos. No. Claro. Leer que escribir. Lo primero que te Primero, enseñan es a escribir tu nombre igual. claro, Pero por no eso, cuenta primero como escribís y escritura. después No sé si lees. cuenta como escritura. Y pero si Hay escribís una tu no- diferencia No, entre la primero hablar. escritura por sí mismos y la copia con sentido. Que ellos puedan copiar letras no significa que ya sepan escribir. Y que lo Claro. puedan leer menos. Sí, obvio. Claro, Es un porque están proceso. copiando tal cual. Están copiando, sí. Generalmente cuando lo primero que hacemos es copiar nuestro nombre o copiar palabras, pero quizás no la sabemos ni siquiera qué es lo que están significando, o si escribimos un acento no sabemos qué quiere decir, no lo podemos leer. Bueno, esa relación que hay en la lectoescritura es la misma relación que puede llegar a haber entre lo que es hardware y software y entre lo que es la robótica y la programación. Quizás ustedes están acá para estudiar, obviamente están estudiando una carrera de analista del sistema, pero va a estar más vinculado con la parte de la programación. Pero esta parte de la programación puede estar íntimamente relacionada con la parte de robótica. Y es una de las cuestiones que están más de moda en la actualidad, aprender robótica. Entonces, cuando ustedes estén intentando o quieran en algún momento aprender a programar, básicamente sepan que después lo que viene también es aprender a hacer robótica. Y hacer robótica y hacer programación básicamente estaría muy ligado a cómo aprender a leer y escribir. Uno puede leer, en la vida le puede ser útil leer, sin saber escribir uno podría leer y no escribir, y podría tener una utilidad. Eso sería como saber programar. Pero de poco serviría quizás saber escribir sin saber leer. Entonces, saber escribir sería como saber software, como saber armar hardware, o sea, armar robots. Muy parecido a lo que estuvimos haciendo en el ingreso, ¿se acuerdan? Con Arduino. Pero nosotros podemos saber armar la estructura, saber para qué sirve cada cosa, cómo conectar un cable con el otro, un sensor con el otro. Pero si no lo sabemos programar, es como no saber leer. Sí sirve quizás saber leer, o sea, saber programar, pero no saber la parte de robótica. Hay muchas profesiones que se dedican a eso y no lo contrario. Pero sepan que esas dos cuestiones van a estar íntimamente relacionadas, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de Arduino. La parte de Arduino va a ser la parte hardware, y ustedes van a tener conocimiento de la parte software, que básicamente sería la misma relación que hay entre la lectoescritura. Son dos cosas que van a tener que ir de la mano. Por eso, por el momento, no podemos aprender Arduino ahora, y lo vamos a ver más adelante. Pero para que lo vayan sabiendo, está íntimamente relacionado con esas cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos clasificar también el software? Lo podemos clasificar por distintos niveles. Está el nivel usuario, que nosotros somos los usuarios. El sistema de los software de aplicaciones del sistema, los sistemas operativos y el hardware. El hardware es la última de las partes de lo que nosotros consideramos para analizar el software. No es eso, es la música. ¿Cómo podemos clasificar al software? Bueno, nosotros tenemos un sistema operativo. ¿Alguien sabe lo que es un sistema operativo? Básicamente, se han escuchado muchas veces hablar de lo que es sistema operativo. ¿Qué van a Los tener? Windows. Un programa es. Android. Bueno, sí, lo que dijo Alejandro está claro, es un programa, es un software. Algo de lo que ustedes van a aprender a programar, pero ¿por qué? Es un programa básico para que funcione. O sea, un determinado dispositivo, un celular, una computadora, algo de eso. Sí, Que le da las funciones básicas, digamos. se podría Un conjunto de programas sería, ¿no? Es un solo programa. Es un solo programa. Ah, es un solo programa. Ok. Sí, es un solo programa. Tiene distintos módulos, eso lo van a ver más adelante, pero básicamente es un solo programa. Sirve para administrar, pero ¿para qué más sirve? ¿Por qué es bueno que una computadora tenga un sistema operativo? ¿Cómo era la vida de... Perdón, ¿cómo era las personas más grandes, que estoy viendo algunos, cómo era la vida antes de Windows? ¿Quién nos puede contar? Era todo por símbolo de sistema. DOS.
DOS, bien. ¿Se acuerdan cómo era la vida antes de Windows? Era con DOS, fantástico. ¿Y qué era agradable? ¿Cómo era? Lo que Y pasa es tenía que escribir muchas líneas Muchos para comandos. hacer una función. No, y además te quedaba la vista a la miseria. Todo blanco y negro, no había un descanso. Te Monocromático. tenías que una acordar de basura. un montón de Bueno, de fíjense lo que palabras están diciendo. claves, de cosas. ¿Era más fácil o más difícil entrar a... Sí, sin interfaz de Windows, antes de Windows estoy hablando. No, Poco no existía. amigable. Sí, poco amigable. Muy poco intuitivo por ahí, para el que no sabía mucho. Yo, por ejemplo, no sabía nada y bueno, me volvía loco. Bueno, entonces fíjense lo que me están diciendo. Poco amigable. Sí, es tal cual lo que dice Diego. Poco amigable y muy difícil. Entonces, la vida, no, tanto sin mouse no. Mouse ya existen hace mucho, o sea, sí, tenías que escribir todo por teclado. La vida de las personas que usan computadoras empezó a ser más fácil y más amigable desde que están los sistemas operativos. Básicamente, es un programa, un solo programa, un software, como lo que ustedes van a aprender a hacer, obviamente que es mucho más complejo, ¿no? Es el primer software que se carga cuando uno prende una computadora. El primer software que se carga es el del sistema operativo. Lo que hace la máquina cuando uno la prende es, ¿hay sistema operativo? Se fija, y si hay un sistema operativo, lo carga en la memoria. Entonces, automáticamente cuando eso ocurre, nosotros tenemos un programa que nos facilita a nosotros usuarios el uso de la computadora. Básicamente es para eso. El kernel es el núcleo, sí, pero es la parte que no vemos del sistema operativo, ¿no? Igual te estaba por consultar, ¿no tenés un subprograma como base escrito en C o similar, que es lo que te carga primero en la memoria base y después de ahí dispara todo el sistema operativo? Sí, pero estoy Sí, simplificando, no me la estoy complicando tanto. Estoy diciendo, bueno, el primer programa, listo. estoy diciendo que el primer programa, el más importante que uno se carga en la memoria, vamos a pensar que es el sistema operativo, que es el que siempre está. Dejalo ahí, Listo, por ahora. listo, Y listo. Sí, también. se me generó una duda, pero también seguramente me va a decir como que o sea, lo que él dice vendría a ser la BIOS, ¿o no? Claro, es la BIOS. Claro, claro, listo. Sí, pero bueno, lo dejamos, Sí, tampoco sí, para sí, complicarnos sí. tanto. Sí, vamos de a poco entendiendo que lo primero que se está cargando en memoria, y lo dejamos ahí, tampoco explico por qué se carga en memoria ni nada por el estilo. La computadora se fija si hay un sistema operativo, lo carga. ¿Y para qué nos sirve a nosotros que haya un sistema operativo? Para hacernos las cosas más fáciles, más sencillas. Fíjense que nosotros antes en DOS teníamos que escribir por consola si queríamos acceder a una carpeta, como estamos accediendo a cualquiera de las carpetas que tenemos. Ahora directamente nos dirigimos con un mouse, hacemos doble clic y ya nos aparece una dirección de memoria que vaya a saber uno cuál es. No nos interesa. Nosotros sabemos que vamos a un simbolito, hacemos doble clic ahí y ya está. Bueno, antes la vida era más complicada. El sistema operativo nos vino a facilitar un poco todo. Antes, el que usaba una computadora básicamente era el que estudiaba computación. Ahora cualquiera usa una computadora. Igual van a tener toda una materia relacionada a sistemas operativos, así que se van a cansar de eso. Y básicamente lo que permite es que los demás programas puedan trabajar sobre el sistema operativo. Bueno, un lenguaje de programación básicamente es una manera que tenemos nosotros de hablar con la computadora. Así como ustedes, yo les estoy hablando y ustedes me entienden, porque hablamos el mismo idioma, a una computadora hay que hablarle, hay que darle instrucciones, pero hay que darle instrucciones bajo su propio lenguaje, no bajo el lenguaje que nosotros tenemos. Y lo que vamos a ver en esta materia básicamente es cómo aprender a hablar con una computadora en su lenguaje de ceros y unos. Tenemos después software de uso general, como los ejemplos que aparecen acá, como Word, en Excel, en AutoCAD. Y siempre está todo orientado para la facilidad del usuario. Algo que ustedes tienen que saber, que cuando se programa, tienen que hacer estructuras para que, no para ustedes, sino para que alguien más lo pueda llegar a entender. Es de lo que se trata todo esto de la programación. Hay software software de aplicaciones, que también más adelante también van a ver cómo se hacen. Y vamos a definir nosotros al hardware como la parte física que componen una computadora. Lo más importante es la CPU, la unidad central de proceso, la memoria y los periféricos.
La memoria nosotros la contamos como parte hardware. La memoria, acuérdense si estuvieron viendo lo que es la arquitectura de von Neumann. Ahora vamos a ver, igualmente esperen que le vamos a dar un par de gráficos más adelante, no se preocupen. En toda la computadora nosotros tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. A los dispositivos de entrada le mandamos datos y los dispositivos de salida nos devuelven información, acuérdense de eso. Dentro está la unidad central de proceso, que sería la CPU, lo que procesan esos datos para que se devuelva una información, que tiene una parte que es la que nosotros más adelante vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una parte de la unidad central de proceso, que es básicamente la que realiza los cálculos matemáticos, la que hace transformaciones, que eso ya lo vamos a ver, pero se lo estoy adelantando básicamente. No se preocupen si no se entiende. Profe, Sí. entonces, mediante la unidad central de proceso, opera los datos y a partir de eso devuelve una información. Claro. Ah, ok. Vendría a ser como tu cerebro. Vos Sí, con sí. tus ojos ves algo, eso sería tu dispositivo de entrada. Ves algo, no sé, cualquier cosa. Denme 2 segundos. Imagínate que vos tenés, nosotros como persona, tenemos ojos donde podemos observar un número. Nosotros observamos el número, eso sería nuestro dispositivo de entrada, lo procesamos, lo recordamos, por ejemplo, vemos un número de teléfono y lo procesamos y después cuando lo decimos, por ejemplo, ahí estamos utilizando un dispositivo de salida y eso fue procesado diciendo mi número de teléfono es o el número de teléfono que Claro, vive. claro. Entonces ahí, y nuestra unidad central de proceso vendría a ser nuestro cerebro. Y nosotros también tenemos una memoria. Pero fíjense, por ejemplo, yo les hablé que una persona se parece mucho a una computadora, porque les hablé que nosotros, al igual que las computadoras, tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Un dispositivo de entrada puede ser nuestros oídos, nuestros ojos. Dispositivo de salida, nuestra boca, para poder decir lo que queremos. Nuestro cerebro funcionaría como una unidad central de proceso. Ahora, también dentro de la arquitectura de von Neumann existe lo que es la memoria. Pero dentro de la memoria, al igual que nosotros, porque podemos dividirla en dos. Fíjense, si yo les digo 1, 2, 3, 8, 10. ¿Alguien me lo puede repetir? 1, 2, 3, 8, 10. Fantástico. Ahora, suponen que si yo les pregunto dentro de una semana, ¿qué número dijo? ¿Ustedes lo van a recordar? Ni idea, profe. Sería muy raro. Yo creo que depende de la persona. No, Bueno, no, lo más probable es que no. Lo más en la media. seguro es Sí. que no. Hagamos la prueba. Pero también yo depende voy a de la pedir que me lo situación. puedan, Si vos me decís, acordátelo para la No, semana yo no que voy a decir que viene. se lo acuerda. Yo lo dije ahora. No. ¿Puedo decir? No, entonces ya no. Él Sería lo muy tiró raro. como dato temporal, que nadie va a notar. Bueno. Claro. Pero si ocurre algo importante, qué sé yo, ustedes se acuerdan, no sé, ¿cuántos mundiales ganaba Argentina? Saben, todo el mundo ganamos 3. Y digo, si usted agarra y nos dice el 28 de abril tenemos un examen, generalmente lo Bueno, vamos a probablemente notar lo o lo van a vamos a tener recordar. presente. Hay información que se les pasa, que ustedes pueden almacenar en dos memorias. Una memoria a corto plazo, que es esto que yo le dije. Ustedes ya se olvidan de los números que le dije, quizás no, porque ahora prestan atención. Pero ustedes se olvidan incluso de lo que puede haber dicho hace una hora, que ni nos habíamos conectado, pero a lo que voy es lo siguiente. Tanto nosotros como la computadora tenemos memorias que son a corto plazo y memorias que son a largo plazo. Hay cosas que nosotros recordamos y las recordamos siempre, y hay cosas que no las recordamos siempre. Hay cosas que las recordamos en el momento y después no las olvidamos. Nosotros también tenemos memoria a corto y largo plazo. Las computadoras también tienen una memoria a corto y una memoria a largo plazo. Y eso se formó gracias a la escritura de von Neumann. Porque, ¿qué pasaba? La memoria a corto plazo es mucho más cara que la memoria a largo plazo. Los dispositivos, los
circuitos electrónicos que te tienen que armar para armar una memoria a corto plazo son mucho, mucho más caros que los dispositivos que tienen que armar para las memorias a largo plazo. Entonces, había que de alguna manera, para que la estructura computacional funcione, que se tenía que elegir entre memorias a corto y memorias a largo plazo. Por un tema de costos, básicamente. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que antes las computadoras eran muy, muy grandes, muy, muy caras? Bueno, con el tiempo dejó de ser eso. Entonces, una de las cuestiones fue abaratar el tema de la memoria. Entonces, lo que es memoria a corto plazo es algo muy limitado, muy chiquito, pero como es a corto plazo, tanto no nos sirve. O sea, lo que ustedes usan ahora para recordar estos números, básicamente sería algo que no tendría mucho desgaste cerebral. Y lo que es memoria a largo plazo sí está almacenado en otro lado y como que, digamos, no es tan caro, es mucho más amplio esa memoria. Nosotros tenemos cualquier persona tiene una gran memoria a largo plazo. Recordamos un montón de cosas. Sin embargo, están ahí, guardadas, lejos en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, las computadoras también funcionan de esa manera. Memoria a corto y memoria a largo plazo. Ahí para que se entienda la diferencia, lo que es una memoria a corto plazo y una a largo plazo, que ya vamos a ver más adelante también cómo se definen y cómo funcionan esas memorias. Pero al igual que nosotros, las computadoras también tienen ese tipo de memoria. La memoria a corto plazo vendría a ser la RAM, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál más conocen ustedes que siempre siempre le dicen, vacía la memoria del celular? El caché. El caché, la de caché básicamente vendría a ser esa que les diste los números, que básicamente seguramente la deben haber guardado ahí, en su cerebro, ¿no? Esto es la arquitectura de von Neumann un poquito más detallada. Pero fíjense que tienen la memoria principal, esta es la RAM, esa memoria que yo les dije que era muy cara, que no hay tanta, es la que ustedes se tendrían que preocupar. ¿Vieron cuando van a comprar un celular, una computadora? Y le dice, ¿cuáles son las características? Tiene tanto de RAM, tanto de ROM. Bueno, esta es la más cara. Fíjense que sea bastante grande. Profe, Sí, el tema de la frecuencia de la memoria RAM. Eso, porque la frecuencia es por velocidad o no. la frecuencia básicamente lo que hace es, por ciclo de segundo, te dice cuántos programas pueden entrar y salir en la memoria principal. Pero bueno, es complejo entender eso hoy, ¿eh? Si no tienes algún No, conocimiento previo. pero claro, sería una cuestión de velocidad de la memoria. Es una cuestión de memoria, cuántos programas, aplicaciones puede hacer la memoria entrar y salir en un segundo. Esa capacidad de la que te hablan, agarra un segundo, dividirlo en esa capacidad y esa es la cantidad de programas que pueden entrar y salir de la memoria en un segundo. Pero bueno, no nos metamos todavía con eso, más adelante lo vamos a ver. Pero eso se refiere a los hertz de la capacidad de la memoria. Bien. Profe, entonces la memoria principal es la memoria de corto plazo. Vendría a figurar como la memoria a corto plazo, sí. Ah, ok. Que dentro de la memoria principal está esa memoria de corto plazo, sí. Y es la que ustedes se tienen que preocupar, como les decía, cuando vayan a comprar algo, que la memoria principal sea grande. También la memoria secundaria, pero si ustedes quieren, básicamente que es lo que queremos todos, claro, que nuestros dispositivos funcionen rápido. Ustedes quieren que sus dispositivos funcionen rápido, entre otras cosas, ustedes tienen que mirar la parte hardware, fíjense que su memoria principal sea bastante grande. No importa tanto la marca que sea de uno, esto básicamente vendría a funcionar como si fuese el motor de un auto. Cuanto más grande sea el motor del auto, seguramente más rápido va a andar. Porque fíjense que esa memoria principal sea la grande. Siempre va a ser más chica que la memoria secundaria, pero bueno. Claro, lo que dice Brian, tiene que ser, sí, 8 como mínimo. 8 de memoria principal, de memoria RAM como mínimo para que ande bien. Eso es ahora, igual eso varía en el momento también, porque hace unos años con 4 GB estabas bien. Claro, Si tenías pero 8 era un Con montón. 6. Con 6 eras un rey. Sí. Ahora, yo diría que ahora 8 ya te estás quedando un poco corto, ahora ya estamos tirando más al 16. Sí, o 2 de 8. Pero bueno, así sale también, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso, pero Están saladitas. no se fijen tanto en que sea lindo el celular o que tenga, fíjense que tenga buena memoria principal. Si ustedes lo que quieren es que les ande rápido, ¿no?
Claro, y todo el tiempo hay actualizaciones. Y hoy se me actualizó en Android 13 también. Pero bueno, por lo menos sigue funcionando. Bien. Fíjense que acá está esta estructura, esta arquitectura de von Neumann. Tiene esta parte que es la del proceso, la de memoria principal, y estos son buses. ¿Qué entendemos nosotros por bus? ¿Con qué lo relacionamos? Conectores son. O el tránsito. Transporte. Con un Transporte. potenciador. Transporte. Es una ¿qué transferencia, un transporte. Colectivo. Colectivo, bueno, Colectivo, transporte, sí. claro. Entrada. No tanto canal, nosotros relacionamos la palabra bus con colectivo, no me digan que no. Yo por lo menos Sí. relaciono bus, colectivo, digo. Bueno, ¿para qué se usa un colectivo? Para transportar. Bueno, entonces, por el bus es donde se transporta la información que nosotros necesitamos para utilizar los distintos dispositivos de entrada y salida. Entonces tenemos nuestro procesador, nuestra memoria principal, los buses que van a transportar, que lo pueden ir relacionando, todos nuestros datos o nuestra información para las distintas salidas que tenemos. Monitor, teclado, etc. Acá donde les hablaba de la que es la memoria principal, representa el almacén donde se guarda información, dicen, guarda el conjunto de instrucciones, el programa que está siendo ejecutado junto con los datos de entrada y salida de la ejecución. Esto es importante. En la memoria principal, por ejemplo, ahora en mi memoria principal está Zoom, está PowerPoint, pero esto va a parecer un poco chocante, pero ya se va a entender. Pero sépanlo nada más, acuérdense que yo se lo conté. En la memoria principal, al mismo tiempo, puede estar ejecutándose un solo programa a la vez. En la memoria principal, al mismo tiempo, puede estar ejecutándose un solo programa a la vez. Explíquenme. ¿Es lo que llamamos, perdón, profe, es lo que llamamos la pila? No. La pila está para otra cosa, ¿eh? Está en la memoria, está cerca de la memoria principal. Está haciendo la fila, digamos. Para entrar en la memoria principal puede entrar solamente de un programa a la vez. Explíquenme cómo puede ser que yo en este momento tengo Zoom, tengo PowerPoint, tengo el Chrome abierto. ¿Se está utilizando otras memorias también? No, se está Porque están entrando y saliendo. La velocidad, profesor. Porque están entrando y saliendo. Y entran y salen tan rápido que yo no me doy cuenta, por ejemplo, que ahora, en algún momento, este PowerPoint dejó de ejecutarse y pasó a ejecutarse otra cosa. Es tan rápido lo que está ocurriendo, como le dije al compañero, son millones de veces, millones y millones de veces por segundo, que yo ni me doy cuenta que dejó de estar ejecutándose, por ejemplo, en este caso, PowerPoint, y se empezó a ejecutar otro programa que yo debo tener abierto en la computadora. Pero sepan eso, ya lo van a ver cómo es que funciona. Los distintos algoritmos van a ir viendo de pilas y pilas para ver cómo es que qué programa pasa a la memoria principal y cuál se queda esperando. Ya lo van a ver eso más adelante. No en esta materia, sino en esta. Bien, acá les estoy explicando las distintas partes que tiene la memoria. Nosotros obviamente tenemos que saber, dentro de una memoria, imagínense, por ahora, con una hoja cuadriculada, donde cada cuadradito hay una posición y nosotros siempre vamos a esos cuadraditos para acceder lo que necesitamos. Sean programas, sean datos que necesita el programa, etc. También algo que no les dije, que está por acá. Acá les hablo de lo que es. Está pasando muy rápido. Bueno, si no se lo digo yo, pues no me cuento. Acá. La unidad mínima que se accede cuando nosotros queremos entrar a la memoria, cada uno de esos cuadraditos que está en la memoria es un byte. Una palabra. Cada vez que yo guardo una letra, yo necesito guardar una letra en una memoria, lo que estoy guardando es un byte, que se diferencia de lo que es un bit. Acuérdense la relación que existe entre bit y byte. 8 bits son un byte. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahora recuerden esto. 8 bits son un byte. Son unidades de medida de memoria. Pero cada palabra, cada letra necesita de un byte. Un número, por ejemplo, necesita de un bit. Bit es B larga y T nada más. Esto es byte.
una palabra. Es una unidad mínima a la que pueda acceder, a la que se puede acceder dentro de la memoria principal. Siempre hablando en lo que es binario, ¿no? Sí, porque las computadoras trabajan todo con lenguaje que es binario. Sí. Es como que para nosotros nuestra palabra, nuestra unidad mínima sería una letra, digamos. Una letra, la A, la B, la C. Bien. Bien. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en una computadora? Que nuestra memoria sea veloz y que tenga capacidad, o sea, velocidad de poder dejar entrar y salir aplicaciones, programas, y que tenga mucha capacidad. Obviamente, pasa lo siguiente, pasa como una persona. Una persona, cuanta más capacidad, más grandota sea, y seguramente sea menos veloz. No me pongan ejemplo de alguno que sea grandote y veloz a la vez. Pensemos, alguien que sea muy grandote, seguramente va a ser no va a ser tan veloz como alguien que sea más chiquitito y sea más veloz. Bueno, busquen esa relación entre lo que es la memoria. También, cuanto más grande sea la memoria, va a ser menos veloz, y cuanto más pequeña sea, va a ser más veloz, pero es pequeña. Bueno, entonces, es como que de alguna forma nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre tamaño y velocidad. Y es lo que se busca siempre. Bueno, esa es básicamente la única preocupación que tienen las personas que desarrollan hardware, es eso. Lograr de hacer algo veloz, pero que tenga mucho tamaño. Bueno, lo que tenemos en la actualidad es lo mejor que se puede hacer. Tenemos tipos de memoria, las que son solo de lectura, read only memory, la ROM, y la RAM, que es de acceso aleatorio. Básicamente la diferencia es que la memoria ROM, esto es importante, la memoria ROM, cuando nosotros apagamos la computadora, en la memoria ROM siguen quedando las cosas. Esta es la memoria a largo plazo. Y la memoria RAM nosotros apagamos y se olvidó de todo. Es como lo que les estaba comentando hoy del número que les dije. Seguramente terminamos esta clase y ni se acuerdan lo que les dije. Pero aquellas cosas importantes van a quedar en la memoria de lectura, en la ROM, que es esa memoria que es más grande, que esa memoria que es no tan cara como la RAM, pero que es más grande. Y la memoria RAM está el acceso, que es la que tendremos que tener inmediatamente, básicamente para poder entender todas las cosas que estamos haciendo, la que en este momento nos está permitiendo hacer esta reunión con ustedes, etc. Esa es la memoria que es más lenta, es más rápida, pero más pequeña. Y es una memoria que dice volátil. Volátil no quiere decir que se va a prender fuego, lo que quiere decir que una vez que apagamos la computadora, todo lo que había en esa memoria se perdió. Ya está. Esto es importante diferenciar esas dos memorias. ¿Cuál es la memoria en la cual queda la información ahí guardada? La ROM. ¿Y cuál es la memoria que una vez que se apaga todo, se olvidó de todo lo que estaba ahí? Bien. Entonces nosotros tenemos en nuestra unidad central de proceso, en esta CPU, vendría a ser como nuestro cerebro, tenemos dos partes. Tenemos la que nosotros llamamos la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Básicamente, es lo que les mostré la primera clase que nosotros tuvimos en el ingreso. Básicamente es un microchip, como el que vimos de Arduino. Lo que pasa es que el que tenemos en nuestras computadoras es mucho más avanzado. Mucho más avanzado significa que tiene mucho más componentes electrónicos. Por lo tanto, puede hacer más cosas. El que nosotros tenemos de Arduino, con el que vamos a trabajar, es mucho más simple. No tiene tantas cosas. Si bien nosotros podemos incluso llegar a hacer hasta una computadora, pero bueno, hacer una computadora limitada, ¿no? Nosotros vamos a... La idea de esta materia, yo se la voy comentando más adelante, es que ustedes puedan presentar en el final de la materia una unidad aritmético-lógica creada con Arduino. Pero bueno, para todo eso tenemos que ir pasando por el transcurso de la materia. Ustedes, con Arduino, van a poder hacer el procesador de una computadora y que haga ciertas funciones. Ya lo vamos a ir viendo con tiempo, quédense tranquilos. Eso para diciembre de este año, básicamente. Bien. Entonces, ¿cuáles son las operaciones? Sí. ¿Cuáles son las operaciones que se pueden hacer dentro del procesador? Bueno, leer el contador de programas. Ya van a ver lo que es un contador de ustedes.
también van a ver lo que es un registro. Almacenar el registro. Un registro es una unidad de memoria también. Almacenar ese registro, como les decía. Averiguar si la instrucción necesita algunos argumentos, o sea, cuando uno le da una instrucción a la computadora, qué es lo que necesita, cuáles son los requerimientos. Luego los argumentos se almacenan en los registros, en esas unidades de memoria. Y después, como les dije, la unidad aritmético lógica puede hacer operaciones. Operaciones, obviamente, es todo sobre números binarios. Siempre que le hablemos a una computadora, siempre que le pidamos que haga algo, lo va a hacer en sistemas binarios. Va a hacer básicamente operaciones. Entonces, como va a poder hacer operaciones y las va a poder hacer en un sistema binario, esta materia, a partir de la semana que viene, va a tratar sobre números binarios. Es decir, vamos a ver cómo escribir todo lo que nosotros sabemos, o sea, básicamente todas las operaciones matemáticas que nosotros sabemos hacer, las vamos a hacer como las entiende una computadora, o sea, en el sistema binario. Entonces, la idea de esta materia, ¿cuál es? Que ustedes al final de la misma pueden hacer ustedes por su cuenta una unidad aritmético-lógica. En esa unidad aritmético-lógica que les decía, el cerebro de la computadora, se pueden hacer, entre otras cosas, operaciones matemáticas. Pero no operaciones matemáticas como las que conocemos nosotros. Operaciones matemáticas con el lenguaje que la computadora entiende, que es el lenguaje binario de unos y ceros. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo hacer operaciones matemáticas con números binarios, para poder programar nuestra unidad aritmético-lógica para que haga las distintas operaciones. Al final de cuentas, ustedes van a ser capaces, espero, de realizar una computadora básica, sistémica, que pueda hacer operaciones matemáticas tal cual hace una computadora actual. Esa sería la idea un poco de la materia. Para que se vaya. No se asusten, quizás parece demasiado, no sé cómo lo ven, a lo mejor piensan, ¿cómo vamos a hacer una computadora? Sí, van a poder hacer que tranquilo. Para eso tenemos todo un año de trabajo. Profe, ¿lo vamos a hacer así, tipo por internet, como hicimos el otro día lo de Arduino? ¿O lo vamos a hacer así físicamente, que tenemos que comprar los materiales? No, comprar ustedes nada, quédense tranquilos que el material ahí de sobra en el instituto. Cuando vayamos al instituto lo van a poder hacer allí. Claro, pero ¿qué? ¿También vamos a aprender a soldar y todo eso? ¿Los No hace circuitos falta o soldar, no? porque la haces con una protoboard. Ah. Si no sé si sabés lo que es una protoboard, pero la haces con algo. No, pero justamente me llama la atención la idea de aprender a soldar. Pero bueno. No hace falta. Si querés aprender, si querés lo soldamos. Ahí sí te lo vas a tener que comprar porque la idea es hacerlo y deshacerlo, ¿no? Si querés aprender a soldar, llevamos un soldador, estaño. No cagaron lo del año que viene. Claro, pero bueno, comprate un Arduino. No son demasiado caros los Arduinos, las carpetitas de Arduino. Profe, le hago una consulta. ¿Tiene idea de los materiales electrónicos que vamos a utilizar? Porque yo Sí. tengo el Arduino, la protoboard, pero no sé qué No, vamos a lo usar. básico, Tengo materiales, pero LED y resistencia. Y una protoboard necesitamos. no, está bien, tengo. Pero no, más que nada para saber los valores de la resistencia y todo eso, porque tengo acá un montón y bueno, por ahí. Resistencia para LED. Todo lo que tengo. Ah, listo. 400 ohm, 220. Sí, Bien. más o menos. Bien. Profe, una consulta. ¿Hay que ir comprando material entonces? No, le dije, no compren nada, nada. No, porque... No hay material de sobra. Yo le digo, si ustedes quieren, por su cuenta, para ustedes, comprar y después, me contaba Gastón, creo, la semana pasada que lo había comprado para su uso personal. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden comprar, pero no para las materias, sino para ustedes. Con Arduino se pudo, chicos de la Escuela Técnica 5 hicieron hasta un satélite. ¿A ustedes les interesa? Pueden hacer lo que quieran. Sí, si puede usted, aunque sea, no digo que pase una lista de materiales, pero por ejemplo los buscá temas Arduino, principales. Libre, Arduino kit completo y te salen todos los materiales que Sí. piden. Sí. Porque como dijo el otro compañero, yo quizás tengo varias cosas, entonces lo puedo sacar y capaz que no tengo que comprar nada. Por eso No, decía. pero no compren. A ver, otra vez, no compren, porque después van a decir que yo le dije que compren algo. No compren nada. No. Pero por su cuenta, si para ustedes quieren tener el material pero por su cuenta, ¿no? Es como nada. Si ustedes quieren tenerlo, lo Porque pueden yo tener. después de recuerdo. Claro. Y si quieren material de Arduino, buscan en el Mercado Libre Arduino kit completo y les va a aparecer.
Y van a aparecer los distintos kits. Lo básico, si Acá hay uno, está 8.900. Bueno, ese es el más completo, hay mucho más barato también, ¿eh? Bueno, ahora la grabación. No,